doctor Guillermo Molinari es exministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Fuertes aplausos, por favor, que está enalteciendo nuestra primera casa de estudio. Psicólogo, con maestría en educación universitaria. Decano profesional con especialización en Dirección y Gestión Educativa de la Escuela de Directores IPAE. Realizó estudios de pregrado de la Facultad de Psicología de la en la Universidad Federico Villarreal, con amplia experiencia en el sector público, donde desempeñó como responsable en el Programa Nacional de Programación y Especialización Permanente del Minedu. También es director de Educación Superior Pedagógica de la Dirección Nacional de Educación Superior y técnico profesional en este portafolio. Fue director de Educación Secundaria y estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Superior y Documentación del Minedu. Lo recibimos con fuertes aplausos, quien tendrá a su cargo el tema Educación y Corrupción. En primer lugar, muy buenas noches con todas y con todos. En este ciclo de conferencias de Iglesia y Sociedad, en donde es tan importante encontrar a las diferentes generaciones que tenemos que entregar a nuestro país lo mejor de nosotros, y en una situación compleja y difícil como la que nos ha venido agobiando en las últimas décadas, sin no decir que lleva más de 3, 4 o 5 décadas. Esto es igual que la historia de nuestra nación. La corrupción existe y es tan antigua, ¿no?, como es el ser humano. Me toca hablar precisamente de un tema complejo y difícil como es la educación y la corrupción. Me gustaría saber si acá tenemos educadores, y que levanten la mano. ¿Cuántos educadores tenemos? ¿Educadores? ¡Wow! ¡Qué interesante! Bastantes educadores. Quiere decir que ustedes conocen muy bien el tema del currículum nacional. Se lo han leído todo, ¿no es cierto? Sí. Miren, me mueven la cabeza varios, me dicen sí. Díganme, ¿cuántas veces está la palabra corrupción en el currículum? A ver, me levanta la mano alguien para que me responda. ¿Cuántas veces está mencionada la palabra corrupción en el currículum nacional? Es una buena pregunta, ¿no? Pregunta de examen. Muy bien, ninguna pues. Ninguna. Y si no está ninguna, entonces ¿cómo podemos hablar de educación? ¿Cómo podemos meterla en educación para precisamente trabajar sobre ese aspecto que es tan importante con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes universitarios? Si es que precisamente ahí donde debemos nosotros basarnos no se encuentra. Antes de eso quiero realmente saludar y agradecer la invitación, porque hablar de un tema como este, gracias por haberme invitado. No es fácil, es complejo. Lo veo en muchos de mis colegas, ¿no? Quiero agradecer a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con quien tuve el privilegio de trabajar muchos años con el tema del Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente, y que lo hizo muy bien, y creo que merece todo el reconocimiento de nosotros, y un aplauso a esta universidad por ese trabajo realizado. Y también al arzobispo del Cusco, que he tenido el honor hoy día de conocer, de dialogar y conversar mucho con él. Y veo que es una persona, un ser humano, un religioso que se acerca a su pueblo. Y eso es lo que necesitamos hoy de la religión, que nuestras autoridades eclesiásticas también se acerquen a nuestro pueblo. Así que pasemos a la primera, por favor. Y como a mí me gusta sentir como que estoy en el aula, ¿no?, me va a permitir salir de este estrado. Muy bien. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Miren, primero tendríamos que entender qué es la educación. ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué sabemos de educación? Y lo primero que tendríamos que entender es que la educación es un fenómeno. ¿Sí? Es un fenómeno y es la mejor creación que ha tenido el ser humano. De todas las creaciones que ha hecho, es la mejor creación que ha tenido.
porque es aquel proceso por el cual él puede intervenir, hacer que un ser humano estructure ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, motivaciones, expectativas, esperanzas, y que las trabaje precisamente en la estructura que menos consideramos nosotros o que menos cuidamos. Es nuestro cerebro, que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y es un fenómeno personal, porque ocurre en cada uno de nosotros, se da en cada momento de nuestra existencia, inclusive desde antes que nacemos. El otro día estuve en una conferencia sobre el impacto del arte en las aulas. Y ustedes saben que a los profesores de arte, ¿no es cierto?, o el arte se le da, cuando no hay profesor de arte, a cualquier profesor, ¿no? Porque no es importante. Yo les podría decir que el arte es mucho más importante que a veces la matemática o la comunicación o la historia, porque a partir del arte podríamos nosotros también estudiar esas disciplinas y aprenderlas mejor, ¿no? Existen métodos musicales por los cuales nosotros podemos aprender las matemáticas. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque se da al interior del ser humano, en la estructura de la persona. La educación es un proceso de aprendizaje y de desarrollo interno, individual, pero también colectivo. Es nuestro, es el empoderarnos de cada una de esos procesos y de esas estructuras, de esas estrategias y metodologías que nos van a permitir vivir bien, vivir con calidad. Por lo tanto, es un fenómeno personal. ¿Es un fenómeno histórico? Sí, es un fenómeno histórico, porque ha ido respondiendo también como proceso a las diferentes sociedades o a los cambios históricos que se han dado en el desarrollo humano. Miren, ¿recuerdan la Revolución Industrial? ¿Cuándo se da la Revolución Industrial? ¿En qué año aproximadamente? ¿Por los 1900? ¿Con la creación de la máquina a vapor? ¿Sí? Porque viene y se dan cuenta que pueden producir varios elementos metiendo una materia prima y que todos los productos sean igualitos, ¿no? ¿Y saben lo que pasó con la escuela? Copió el modelo. Y entonces pensó que todos los niños tienen que entrar a la escuela y todos salir igualitos, sin entender que todos podemos parecernos, pero somos diferentes. Somos seres individuales. Somos únicos. Cada uno de nosotros es único, irrepetible. Así quieran clonarnos ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces también es un fenómeno histórico porque ha respondido a las necesidades de la historia, de las sociedades y de los procesos que se ha dado en la humanidad. Pero también es un proceso social. Porque necesitamos de los otros para avanzar, para aprender, para compartir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, si quieren aprender más, si quieren ser más inteligentes, más capaces, si quieren desarrollar mejor sus capacidades, enseñen. El que enseña, aprende doble. Porque tiene que él transformar lo que ha aprendido y transferirlo al otro. Ese proceso social es de enorme riqueza en el proceso educativo. Pero también es un proceso ideológico. Ven, amigo. Quiero saludar la llegada del señor rector de la universidad, por favor, un aplauso. Es un proceso ideológico y no hay que tenerle miedo a este término,
Es un fenómeno ideológico porque va a generar un tipo de persona, un tipo de ser humano. Con él construimos toda una vida. Y hay quienes en la historia se han dado cuenta de que la educación, por ser un proceso ideológico, se puede utilizar para cambiar las sociedades. Dos ejemplos. ¿Se acuerdan de ese señor de bigotitos que habló de la raza superior? ¿No es cierto? Ajá. Construyó toda una ideología para darle un cambio al mundo y mantener una sociedad dominadora y otra dominada. Pero más cercano, ¿se acuerdan a una persona que cuando la capturaron dijo: lo que está aquí nadie me lo cambia? ¿Eso no es ideología? Claro que es ideología, aunque no les guste a algunos camaradas, con el mayor respeto. Aquellos que nos hemos formado con la sociedad, aquellos que hemos construido y que sabemos y entendemos también corrientes como el socialismo, el comunismo, y que sabemos de la socialdemocracia y hablamos de democracia. ¿Y que acaso en el socialismo no es posible buscar la democracia como un sistema de vida que nos permita crecer, desarrollar, avanzar como sociedad? Entonces, es un fenómeno ideológico. Es un fenómeno político. El tema que no es político partidario, es de políticas que ayuden a la sociedad a seguir desarrollando, proponiendo a cada uno de sus ciudadanos una vida diferente, en donde se vean beneficiados con salud, con educación, con vivienda, con trabajo. Entonces sí responde y es un fenómeno político. Y todos estos, ¿no es cierto?, hacen que la sociedad se pueda sostener. La educación permite que la sociedad se sostenga, se desarrolle, crezca. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la corrupción en el Perú. Y voy a ser muy rápido en esto, porque creo que todos los días lo ven. Levanten la mano todos los que están aquí y tienen 30 años o menos. 30 años o menos. Sí, levanten sin temor, chicos, jóvenes. 30 o menos años. O sea que los demás tenemos 30 o más años. Así que nosotros sí somos, así le puedo decir, concretamente, de 2 siglos. Bien marcaditos, ¿no? O sea que nosotros hemos pasado por lo que algunos de estos jóvenes que pueden tener 24, 25 años no pasaron. En levantarnos al otro día y saber si con lo que teníamos en el bolsillo podíamos comprar un pan. No pasaron. O que salíamos a trabajar y íbamos a dictar clases a la universidad y reventaban una bomba. Y no sabíamos si regresábamos a casa a ver a nuestros hijos. Muy bien, la corrupción en el Perú. Una encuesta internacional, ¿sí?, del Índice de Percepción de Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, nos pone en el puesto 105 de 180. Poco para ser campeones de la corrupción. Este año el Perú ha descendido en el ranking global al obtener 35 puntos, 2 menos que el año pasado, compartiendo ahora la posición 105 junto con El Salvador, Timor Oriental, Zambia, entre otros países. La siguiente, por favor, para que sea más ilustrativo. A mayor valor del índice, ahí donde dice IPC, ¿no es cierto?, es menor la percepción de corrupción. A un puesto más alto, una posición más alta en la tabla, menor la percepción de corrupción. Lo que nosotros deberíamos es revertir esas cifras. Siguiente, por favor. ¿Qué daño le hace la corrupción a una sociedad? ¿Cómo la golpea? ¿Qué genera?
¿O qué deja de que se pueda generar? El famoso diezmo, el 10%, una obrita, 10%. De traslado de zona, del lugar, ¿no es cierto? Un sueldo, 2 sueldos, pues. ¿O no? Es corrupción, ¿no? Y todavía se da en el sector de educación. O te subo la nota. Me tienes que dar, pues, un panetoncito. Y estoy bajito, ¿eh? Un panetón. Muy bien. En el 2016 hemos perdido 12.500 millones. ¿Saben lo que hubiéramos podido hacer con esa cifra? Hubiéramos podido construir 72 hospitales, generar 200.000 puestos de trabajo, construir 360 colegios del Bicentenario. Hasta ahora no veo ninguno del Bicentenario. Contratar 72.000 médicos. Siguiente. El costo de la corrupción que pagan los peruanos, según las estimaciones de la Defensoría del Pueblo, significa el 10% de todo el presupuesto público de la nación. Eso es lo que venimos pagando anualmente. Eso es lo que se deja de construir, de dar trabajo, de generar posibilidades de desarrollo, de mejor alimentación, de bajar la anemia, ¿sí? El 10%. O sea, perdemos una gran cantidad de dinero que podría haberse destinado a salud, infraestructura, gastos administrativos, seguridad, educación, en beneficio de la ciudadanía. Podríamos tener más policías en la calle, ¿no? Aunque el problema no es de policías, ¿eh? Es de educación. Siguiente. El 4% de nuestro PBI es el promedio anual que perdemos en corrupción. 4%. Para más o menos hacer un símil, ¿ya? Todos saben el problema de Tía María, ¿no? ¿Saben? ¿Saben cuánto se va a perder en Tía María porque no salga anualmente? 1.5 más o menos. Bueno, nosotros por corrupción perdemos 4 del PBI. 32.925 procesados solo en el 2016 por corrupción. Yo me pregunto, esos 32.925, ¿en qué escuelas estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué educación tuvieron? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Sus familias? ¿Cómo intervinieron con ellos? 200, en el Congreso de la República se ha investigado 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Tenemos que elegir mejor, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que educar a nuestra población cuando elija a sus representantes. Primero, este flagelo ha desplazado a la delincuencia. Siendo la delincuencia en nuestro país muy alta, la corrupción lo es más. Siguiente. Yo hice un artículo donde me preguntaba, ¿es imposible combatir la corrupción? ¿Podemos combatir la corrupción? Muy bien. Le voy a leer algo y después les voy a decir quién lo leyó, quién lo escribió y quién lo expresó. Nuestra economía se ha desacelerado y está debajo del nivel de crecimiento que podemos tener. Lo más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente la esperanza en nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos tener en nuestras instituciones, nuestras autoridades y en nuestros políticos. Siguiente. Esto lo manifestaba en su discurso de investidura el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, a partir del cual se solicitó el voto de confianza en la representación nacional del Congreso. Siguiente.
Y agregaba, el futuro de nuestros niños y jóvenes depende de la educación que estemos dispuestos a darles. ¿Y ahora? ¿Qué nos pasó? ¿Somos parte de ello? ¿Dónde se fueron todos esos lindos términos? Mensajes importantes. Tiene que haber una consecuencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y hacemos. Es lo único que nos va a dar la seguridad. ¿Saben por qué? Porque nuestros niños, nuestros jóvenes están viendo modelos. Nosotros somos modelos, el rector es un modelo, la madre es un modelo, el padre es un modelo, ustedes son un modelo. Todos somos modelos. Siguiente. ¿Cómo abordar entonces el tema de corrupción en el currículum nacional? Porque a mí me han invitado para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer, no? Y les hice una pregunta, todavía no había llegado el rector. Le pregunté cuántas veces está la palabra corrupción en el currículum nacional. ¿Cuál fue la conclusión? En voz alta. Ninguna. Ninguna. Pero sin embargo tenemos dos áreas que deben trabajarla, ¿correcto? Entonces vamos a hacer todo lo posible por trabajarla y transmitirlo a los colegas, ¿sí? En el área de desarrollo personal y ciudadanía, la competencia construye y valora su identidad personal y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Es un área donde nosotros podemos trabajar el tema de corrupción, ¿sí? Enseñarle a nuestros chicos que respeten el bien común, que respeten a los otros, que no copien. Miren, tan simple, un hecho tan simple, que aprendan a no copiar. Porque hay quienes copian tesis, ¿no? Hay quienes copian proyectos. Y hay quienes nos copian proyectos para darnos leyes. Si aprendemos desde pequeño que eso no es correcto, ¿no? Sino que lo correcto es proponer cosas construidas por nosotros, propuestas por nosotros, elaboradas por nosotros, entonces es diferente. Y el área de historia, geografía y economía, en donde hablamos de la competencia que tiene que ver con construir críticamente interpretaciones históricas desarrollando la capacidad del juicio de valor. Y aquí les pregunto algo. ¿Saben cómo se trabaja y cómo se construye el juicio de valor? ¿Qué área de nuestro cerebro tiene que ver con el juicio de valor? Levanten todas sus manos. Sin miedo. Eso es. Muy bien. Ahora quiero que toquen la parte de su cerebro que tiene que ver con el juicio de valor, con el juicio de valor, con la reflexión. Tóquensela sin miedo. ¿Por qué? ¿Por qué me bajan la mano? Toquen. ¿Cuál parte? Aquí, parietal, temporal, parieto temporal, parieto occipital, frontal. ¿Dónde? Todo para ver, a una sola. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Algunos se están tocando y encima se están tomando la fotito. ¡Qué bien! Para que lo recuerden. Miren, algo que un maestro debería saber. El cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. La última parte en desarrollarse es la zona frontal y prefrontal. Y esta zona es la que tiene que ver con el juicio de valor, con que yo emita una opinión, con que yo emita una reflexión. Y tengo que trabajarla desde niño. Sin embargo, le estoy pidiendo a un niño que está en ese proceso de elaborar todas estas redes mentales que tienen que ver con el juicio de valor, ¿no? Y cuando comete una falta, en lugar de enseñarle, le digo, ¿cómo no te das cuenta lo que haces? ¿Será la mejor manera de educarlos? ¿No? Miren, hechos que un maestro tiene que conocer y que deberíamos introducir nosotros en la formación de los maestros. El conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos impactando cada vez que un maestro entra a un aula. En este momento, más allá de que sea una ponencia, para mí, este es un aula. Porque les estoy dando a conocer, les estoy dando un conjunto de conocimientos, de saberes, los estoy tratando de hacerlos reflexionar sobre estos conocimientos, estos saberes, qué podemos hacer con ellos, cómo transferirlos y cómo poderlos nosotros sacar provecho para formar mejores personas, mejores seres humanos.
Siguiente, por favor. Y no solo tenemos dos áreas, también tenemos ejes transversales. Y uno de esos enfoques transversales es el enfoque de derecho. Está en el currículum. Este enfoque parte de reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho y ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en la democracia. Pero tenemos que enseñarles bien. ¿Y saben por qué? Porque llegó un momento, ¿sí?, en que no sabemos cuándo se corta esa cadena en la que los hijos respetábamos a los padres cuando nos llamaban la atención. O cuando respetábamos al policía cuando nos llamaba la atención en la calle por alguna falta. O cuando veíamos a una persona que se le cae algo en la calle y lo recogíamos y le pasábamos la voz para decirle, se le ha caído. ¿En qué momento se cortó esa cadena? ¿La educación tuvo que ver en eso? Tuvimos que ver nosotros cuando le decíamos a los chicos en la escuela, un ratito, tu padre así nomás no te puede llamar la atención, tú tienes derechos, si no vas y lo denuncias. La educación, tenemos que como fenómeno entenderla bien y saber utilizar todas sus herramientas, todos sus procedimientos, todos sus procesos, todas sus estrategias y metodologías de manera adecuada, de manera oportuna y de manera clara y transparente y precisa. Los niños pueden tener derechos, pero también tienen deberes. Y hay que decírselo. Y hay que dialogar con ellos, y hay que ponérselos, y hay que construirlos con ellos. No basta con que nosotros entremos a un aula en primaria y pongamos las normas, ¿no?, del aula. Los acuerdos del aula. Y los ponemos ahí, no sean normas de convivencia, y las dejamos todo el año. Pero durante todo el año, los niños paran violando esas pequeñas normas que tienen ahí y nosotros se lo permitimos. Porque tampoco reflexionamos permanentemente con ellos acerca de eso. La educación no solo es transmitir conocimientos y saberes, sino utilizar esos saberes y esos conocimientos para desarrollar capacidades, actitudes, valores, principios. El conocimiento o el saber simple y llanamente es un disparador, ¿ya? Es un pretexto. Es el pretexto que yo utilizo, ¿sí?, para poder abordar una temática que me ayude a desarrollar en los chicos, en los jóvenes y hasta en los adultos capacidades, valores, actitudes, conductas, comportamientos. Por ejemplo, si yo en un determinado tema tengo que abordar el tema de la violencia familiar, ese tema me debe ayudar a mí a lograr de que las personas al interior del núcleo familiar se respeten, se cuiden, se protejan. Y tendríamos que involucrar también a los medios de comunicación, que le hacen un daño terrible, ¿no?, a todo este tema de la violencia contra la mujer. Porque parece más una promoción cada vez que asesinan a una mujer, ¿no?, que una corrección a la sociedad. No hemos sido hasta ahora capaces de corregir eso también en los medios de comunicación. La siguiente, por favor. La escuela pública. Hay quienes pretenden que la escuela se convierta en eso, pues en que tengamos y que hagamos solo borreguitos, personas que siguen, que no piensen, que no analicen, que no sean capaces de juzgar, criticar. Esa no puede ser la escuela pública, ni la escuela privada. La escuela debe servir para formar seres humanos capaces de analizar su realidad, de comprometerse con su desarrollo, con su evaluación personal y social, capaces de aportar, no personas que sigan solo ideas, o dichos o pensamientos. Siguiente. Nos hemos preguntado, ¿qué piensan nuestros niños y adolescentes de los actos de corrupción? ¿Se han detenido un momentito? Levanten la mano así, sinceramente. Todos aquellos que se hayan detenido un momentito a tratar de pensar
qué está pasando por la cabecita de nuestros niños y nuestros adolescentes sobre este tema, sobre los actos de corrupción. ¿Cuántos? 10, 8. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que preguntarles, tenemos que mirar y saber qué es lo que está ocurriendo en su estructura de pensamiento que va a regir toda su vida, sus emociones, sus sentimientos, su vida personal, su construcción de personalidad, su carácter. ¿Qué puede estar pasando por la mente de nuestros jóvenes que ven y escuchan en los noticieros personajes que pretenden justificar actuaciones ilícitas hablando de rebajar una pena o dejar libre a un sentenciado por violación de una menor de 11 años, indicando que las evidencias presentadas han sido adquiridas de manera ilegal, sin poder desmentir que es su voz, que son sus palabras y sus compromisos? ¿Qué puede pasar por la mente de un adolescente o de un puber? Que eso es normal, que nadie lo va a juzgar, ni nadie va a asumir una acción de corrección, porque si esto ocurre con los jueces, con ellos no va a ocurrir nada. Siguiente. ¿Cómo nos sentimos ante la corrupción? La mayoría considera que es imposible hacer algo contra la corrupción, que ésta se ha instalado en todas las instituciones y en todos los niveles. ¿Eso sentimos? Levanten la mano lo que sienten lo que dice ahí. Que se ha instalado en todo lado, que no hay forma de vencerla. Ya. Creen que no tienen ningún control, ¿sí? Esta situación le está causando un daño moral. ¿Los afecta esta corrupción a ustedes? Todos, ¿no es cierto? A todos nos afecta, nos hace sentir mal. ¿Y saben a qué nos lleva? Siguiente. Nos lleva a un proceso que se llama indefensión aprendida. Hemos aprendido a estar indefensos ante la corrupción. Hasta decimos, ya no importa que robe, pero hace cosas. Qué bonito, ¿no? Es más, alguno dijo, por si acaso, algunos se llevan la plata en camiones, yo me la llevaba en carretilla nomás. Siguiente. ¿Qué es la indefensión aprendida? Fue descubierta en 1965. Ahí salió mi parte psicológica, pues, ¿no es cierto? Para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que puede pasar con nuestros niños, porque nosotros podemos llevarlos a ellos a estar indefensos de manera permanente en la vida. Por más que haga, es lo que le ocurre a un estudiante con algún profesor que a veces quiere darse de la máxima, ser el máximo exponente de su área, y entonces ningún alumno puede sacar más de 16. ¿Han visto de esos profesores? No, nadie puede sacar 20, el único que saca 20 acá soy yo, pues. Profesor, ¿cómo va a sacar un alumno 20? ¿Ah? Y entonces el alumno, por más que haga, por más que se esfuerce, nunca llega al 20. Indefensión aprendida. Aprendió a estar indefenso, por más que haga. Entonces, ¿por qué me tengo que esforzar? Miren las generaciones que vamos formando. Fue descubierta en 1965 por el psicólogo Seligman. Se ha apreciado en los seres humanos que han estado expuestos a castigos o molestias que parecen aleatorios o inevitables. Esto que sacan todos los días, que hay robos, esto que sacan todos los días, que aparece un nuevo acto de corrupción, que asesinan a una mujer, nos hace sentir que estamos medios indefensos, ¿no? Ante todas estas lacras, ante todos estos problemas. Es una sensación de impotencia y sin poder para mejorar las circunstancias de uno. Es uno de los factores claves, ¿saben para qué? Para la depresión. Cuando decimos, oigan, no, que los problemas de salud mental aparecen muy arriba, ¿no es cierto?, de nuestra edad. No, se van construyendo desde abajo. Siguiente. Retroceda. Eso es. Aprenden a creer que están indefensas y que hagan lo que hagan, todo va a ser inútil.
Tenemos que romper con esa cadena. No podemos permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros púberes sientan de que no es posible cambiar la realidad. Siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer desde la educación ante la corrupción? Primero, hay que proporcionar una perspectiva optimista. Tenemos esperanza de cambiarla. Sí podemos cambiarla si nos comprometemos. Sí podemos tener una realidad diferente si juntos construimos esa propuesta. Siguiente. Debemos enseñar a las personas a modificar la interpretación que damos a los hechos que lleva a una mejor calidad de vida y a vivir plenamente. La educación nos debe llevar a ser felices y a tener éxito en la vida. Las personas que comienzan a tener éxito llegan a ser felices. Pero para tener éxito hay que desarrollar competencias, capacidades, tener mejores desempeños. Por eso es que se construye un currículum como el que tenemos. Siguiente. Cualquier comportamiento aprendido puede ser modificado. ¿Podemos modificar cualquier comportamiento? Miren, estamos en una nueva era. ¿Ya? Hay una nueva era en la que vivimos ahora y que viven nuestros chicos. En donde tenemos que aprender, desaprender y reaprender. Y los maestros no han sido formados para eso. Tenemos que ir cambiando nuestras propuestas de formar maestros, de capacitar maestros, de actualizar a los maestros, de especializar a los maestros. Siguiente. Aspectos que nos ayudan a construir una mejor calidad de vida. Siguiente. Formación en valores, ahí no vas. Educación emocional, hay que trabajar con el colegio y con la familia. Hay que involucrar a la familia en este proceso. La familia cumple un rol fundamental en este fortalecimiento de los principios y los valores. Hay que conocer, difundir, explicar y enseñar las leyes, los derechos y los deberes a los chicos. Yo tengo el derecho, papá, yo tengo el derecho de salir a mis reuniones pues con mis amigos. Sí, tienes el derecho, de acuerdo, pero tienes el deber de cumplir con todas tus tareas, de hacer todas las cosas que son tuyas en casa. No es posible que la mamá te esté tendiendo la cama, pues, o arreglando tus cosas que dejas tiradas. Tienes deberes. O sea, hay que enseñarles los deberes, los derechos, pero también los deberes. Generar una corriente de opinión ante los hechos de corrupción que cambie el discurso y el pensamiento. Y esto le genera mucho temor y mucho miedo a la gente. ¿No les ha ocurrido a ustedes que alguien les ha pedido cuando han ido a hacer una gestión que deje algo para la gaseosita? Sí, ¿no? ¿O un cafecito? Bueno, las cosas van creciendo, porque hay quienes dicen, sí, tú quieres que salga tu proyecto, pero te cuesta 10%, 15%. ¿No? ¿Cuántos están dispuestos a denunciar eso? Entonces tenemos que comenzar a educar a que esas cosas, esas prácticas sean denunciadas. No, es que me voy a meter en un gran lío de un juicio largo, porque tengo que demostrarlo. Sin embargo, los que corrompen siguen corrompiendo, pues. Participar activamente como ciudadano, siempre que existan alternativas, desde el ámbito familiar, profesional, vecinal, social, local, regional. Siguiente. Y dar ejemplo a aquellos que somos docentes como docentes, y a los que son profesionales como profesionales, ahí donde nos toca trabajar. Siguiente. Muy bien, cambiar la frustración y la depresión por una perspectiva optimista. Siguiente. 5 claves, todos hablan de Singapur, ¿no? ¿Por qué? ¿Ocupa qué? El primer lugar en el mundo en educación. Lo desplazó a Finlandia. Miren que yo tuve la suerte de visitar Finlandia y ver su educación, ver su sindicato, hablar con su secretario general, que parecía el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y que decía, un ratito, nosotros no salimos a tirar piedras ni a quemar llantas,
Nosotros le exigimos a nuestros representantes que mejoren las condiciones de los maestros, a esos que están ahí en el Congreso, en su representación nacional. Entonces, ¿qué hizo Singapur para acabar con la corrupción? 5 claves, yo solo me voy a referir a una central. La primera, acabar con la corrupción. Si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Qué duro, ¿no? ¿O no? Levanten la mano todos los que están de acuerdo con esa frase. Si quiero acabar con la corrupción y hay alguien en mi familia que quiere corromper a alguien, mira, estás avisado. Guerra avisada no mata gente, ¿no es cierto? Porque ellos le dicen en un ratito. Segundo, reforma judicial. Leyes no deberían parecernos tan absurdas, ya que si el objetivo es mantener el orden público y la limpieza, ellos lo han logrado. No puedes botar un papel pues a la calle. Te vas con tu bolsita y lo tiras en tu bolsita y la bolsita te la llevas a tu casa y después desechas esa basura. Estás cometiendo una falta contra todos. No puedes estar mascando chicle. Mire, puede parecer absurdo. Tú no puedes estar mascando chicle. Lo bota. Es una falta. Parece absurdo, ¿no? Pero ¿nos cuida a nosotros a todos? Sí. Siguiente. La creación de empleo, capacitar a los jóvenes en campos tecnológicos, marketing, gerencia con el fin de crear compañías estatales. No estatizar, sino crear compañías estatales que le dé trabajo a la mayor cantidad de jóvenes del país. Siguiente. 4. En esa sí me voy a centrar. Reforma educativa. Singapur entendió desde un principio que si quería jóvenes capaces en las áreas en el que el país necesitaba, la única solución era cambiar por completo el sistema educativo. Cambiarlo por completo. La siguiente. 5. La quinta clave. Creación de empresas estatales para ganar dinero y ofrecer más empleo. La siguiente. Vamos acabando. Y llegó un documento a mis manos, ya que lo he leído con mucho detenimiento. El poder del sueño, los resultados deseados de la educación en Singapur. Se trata de un documento oficial del gobierno de Singapur que viene elaborando y reelaborando desde 1997. Pasa, por favor. La educación es uno de los mayores retos del ser humano. Primer principio. Es uno de los mayores retos que tenemos en nuestra vida. Cada día tener una mejor y una educación de calidad. Siguiente. Educar es una revisión crítica de la propia vida para así mejorar la de que quienes nos siguen. Si nosotros somos mejores, cada día los que nos siguen serán mucho mejores que nosotros. Siguiente. ¿Qué transmitir? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué debe ser conservado y qué descartado? Aquello que no nos ayuda para crecer, hay que descartarlo. Aquello que nos ayuda a avanzar y a crecer, hay que conservarlo. Siguiente. La educación es una creación dinámica, de las mayores creaciones del ser humano. No es algo estático. No es la mera transmisión de hechos, datos, estadísticas, ¿no? Es algo que todos los días vamos construyendo, que vamos avanzando. La siguiente. Personas con conocimientos, actitudes y valores. ¿Acaso estos 3 elementos no son los elementos de una competencia? Son los elementos con los que se construye la competencia. Estamos preocupados nosotros de estar cambiando currículos y currículum. Cambiando no todos, los curriculeros les gusta eso. Si alguno tiene algo que decirme, que me lo diga, encantadísimo de ponerme a discutir en una mesa con las personas sobre currículum. Porque ¿qué ha cambiado del currículum del 2004 de la secundaria? Del proyecto BIT2, sobre conocimientos, sobre capacidades y valores. ¿Algo? No, siguen estando ahí. Solo que en el último currículum no están explícitos. Y ese es el problema que tienen los maestros para hacer sus planes de clase. ¿Cómo hablo de algo si no sé de qué tengo que hablar? El escolar deberá ser responsable con su familia, con su comunidad y con su nación.
La siguiente, por favor. Conocer y amar a su país en el nivel primario. ¿Saben qué? 50 años le ha costado a Singapur llegar donde está. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿En qué nivel pusieron todo el énfasis? En el nivel primario. Una fuerte determinación moral para defender lo que es correcto. Desde pequeños hay que defender lo que es correcto. Resiliencia, capacidad para superar la adversidad. Aun cuando las cosas sean complejas y difíciles, tengo que salir adelante. Tengo la capacidad para hacerlo. Sí se puede. Ustedes lo saben mejor con el Cienciano que yo. Sí se puede. Capacidad para colaborar con diferentes culturas y ser socialmente responsable. Siguiente. Ser innovador e emprendedor. Siguiente. Tener pensamiento crítico y ser capaz de comunicarse de manera persuasiva. No tengo por qué imponer mis ideas. Tengo que proponerlas. Nunca debo romper el diálogo. El diálogo es lo único que permite avanzar y caminar a la sociedad. Siguiente. Perseguir una vida sana y tener apreciación por la estética, por la belleza. La siguiente. Finalmente, pero lo esencial, ser orgulloso de sus conciudadanos y entender a su nación en relación con el mundo. ¿Cómo es mi nación? La riqueza que tiene mi nación. Somos parte de una nación muy rica en expresiones, muy rica en creaciones, muy rica en expectativas y esperanzas, pero tenemos que aprovecharlas al máximo. Siguiente. Todo este aprendizaje o desaprendizaje, o como se quiera llamar, tiene que ir acompañado necesariamente de un fuerte trabajo de autoestima. Ahí los comprometo. Hay que trabajar muy fuerte donde estemos, con nuestros compañeros, con nosotros mismos, en esa capacidad para fortalecer nuestra autoestima, para querernos, para respetarnos. Volver a creerse en uno mismo. No permitamos que las posiciones extremas, oscuras y que solo les importa el poder nos gobierne. Los ciudadanos apostamos por la democracia y la justicia. Somos más. Es una tarea a largo plazo, pero debemos empezar ahora por nuestro entorno inmediato. Por lo personal, por lo familiar y por lo de nuestra comunidad. Siguiente. Un país logra su grandeza si es capaz de generar una educación de calidad para sus ciudadanos. Y eso solo es posible alcanzar si privilegiamos los aprendizajes en el desarrollo del potencial humano en todas las etapas de la vida de una persona. Tenemos mucha esperanza. Hay quienes esperan que no tengamos esperanza. Nosotros los peruanos hemos sabido salir de momentos difíciles, complejos. Hemos sabido llegar a situaciones en las cuales toda Latinoamérica y todo el mundo estaba en crisis y nosotros no sentir la crisis. Porque antes trabajamos bien. Comprometámonos con nuestra nación. Pero comencemos por comprometernos con nosotros mismos. Muchas gracias.